Hola, bienvenidos. Estás en Papuras Tarot. Mi nombre es Carlos Batista y vamos ahora con la lectura número 7 de ¿Por qué no? A ver, déjame ver aquí. De ¿por qué no o por qué sí? Esta es la tirada número 7 de esta serie. Es una serie muy nueva y por eso me tomo el tiempo para explicarles de qué trata. Se llama ¿Por qué no? Y ¿por qué sí? Porque en esta tirada se trata de poderles servir de algún modo como clarificador para cuando tienen que tomar decisiones que no están pudiendo tomar. Es decir, voy preparando mi baraja y les sigo platicando. Esas veces en las cuales no saben exactamente qué hacer con un tema, están, por ejemplo, ¿voy a mi viaje o no voy? ¿Me conviene estudiar veterinaria o biología? ¿Dónde me la voy a pasar mejor, en Acapulco o en Veracruz? Etcétera. El asunto está en que a veces no podemos tomar una decisión, a veces porque no tenemos los datos o porque no tenemos la claridad, otras veces porque no tenemos la seguridad de si lo queremos o no. De pronto, ¿cuál camisa compro, la verde o la azul? Las dos me encantan, etcétera, ¿no? Entonces, para eso es esta tirada, aunque de pronto ha habido gente que me ha preguntado que aún con mi tirada les cuesta mucho trabajo tomar una decisión, que les queda muy ambiguo, por qué sí, por qué no. Y el asunto está en esto. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Imagínense que de pronto dicen, ¿debo estudiar música o quiero ser pianista? ¿Sí o no? Y ustedes se imaginan en un concierto, en un estrado, tocando para 10,000 personas, su piano y la gente aplaudiendo. Ok, esto tienen en la mente, pero están en la decisión de, ¿debo estudiar piano o no? Y entonces yo aquí les digo, por ejemplo, ¿por qué no? Porque te vas a cansar muchísimo, porque son miles y miles de horas de trabajo. ¿Y por qué sí? Porque te vas a sentir muy satisfecho y muy, muy feliz. O sea, de pronto puede haber opiniones positivas en las dos filas o negativas en las dos filas. ¿Sí? O sea, no quiero decir que con yo poner por qué no y por qué sí, automáticamente van a decir, pues sí, si hago, no es el de si haces esto te va a ir bien y si haces esto te va a ir mal, no, es todo lo bueno que hay en esta opción y todo lo malo que hay en esta misma opción. Más o menos es la idea. Entonces ustedes vean lo que tienen en mente para realizar, o la duda que están preguntando, o el asunto por el cual están preguntando, y vean los pros y los contras, y a partir de eso ya pueden tomar su decisión, ¿vale? Entonces esta es la idea, ¿por qué no o por qué sí? Y empiezo a preguntar. Es una tirada de lo más sencillo del mundo, son 2 cartas para ver por qué no y por qué sí, y después 3 cartas más en cada una de las primeras cartas para acabar de asegurarnos por qué no y por qué sí. Entonces, insisto, de pronto van a ver el guiño a favor en el por qué no y el mismo guiño a favor en el por qué sí, o viceversa. De pronto va a decir arriba por qué no hacerlo, eso es lo adecuado, y abajo va a decir por qué sí hacerlo, y también eso es adecuado. Pero ya una vez que ustedes ven las posibilidades aquí en el tirado de las cartas, ya es más fácil que tomen su decisión. Entonces empiezo. ¿Por qué no? Porque no han sopesado las diferentes opciones. ¿Por qué no? Porque aunque han tratado de preguntar o de informarse, no han obtenido respuesta. ¿Por qué no? Porque no es el momento más adecuado para buscar opciones nuevas. ¿Por qué no? Porque si no tienen un análisis profundo de la cosa, se pueden equivocar. Ahí está el por qué no. Vamos al por qué sí. ¿Por qué sí? Porque sienten que perdieron algo y eso los ha puesto melancólicos. Para que me entiendan, de pronto dicen, ¿cómo? Sí, imagínense que dice aquí, quieres comprarte un perrito y el mes pasado te atropellaron tu otro perro. ¿Y por qué sí? Porque sientes que perdiste algo muy valioso, por lo cual estás muy, muy triste y melancólico, y con la compra del nuevo perrito te vas a nivelar. Más o menos, ¿ya me entienden? ¿Por qué sí? Porque
de un tiempo a la fecha andan tristes. ¿Por qué sí? Porque les frustra lo que no tienen y no valoran lo que tienen. ¿Por qué sí? Porque hay cosas en especial que quieren a pesar de cualquier otra cosa. Aquí están ya las dos opciones. ¿Por qué no? Y por qué sí. Barajo tantito y veamos arriba más opciones de por qué no. Y esta es la tirada. Entonces, bueno, yo aspiro a que la vean ustedes si tienen alguna duda que no pueden resolver, y viendo las respuestas de estas cartas, ojalá puedan encontrar más fácilmente la respuesta que andan buscando, ¿vale? Y empiezo o continúo. ¿Por qué no? Porque estás en un momento económico muy bueno. O sea, esta carta, la pregunta podría ser tal vez que ustedes dijeran, debo de levantarme todas las mañanas a las 6 de la mañana a barrer la calle. Pues no, estás en un buen momento económico, puedes pagar que alguien lo haga, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué no? Porque te has esforzado mucho para llegar a este punto. ¿Por qué no? Porque hay momentos en los que piensas más en ti que en los demás. ¿Por qué no? Porque los momentos de bonanza hay que aprovecharlos. ¿Por qué no? Porque tal vez alguien usando sus habilidades se quedó con algo tuyo. ¿Por qué no? Porque tal vez no tienes en este momento la claridad mental para comprenderlo. ¿Por qué no? Porque tal vez, y digo tal vez porque la carta está invertida y nos da muchas interpretaciones. Porque sientes que te robaron. ¿Por qué no? Porque estás muy feliz. ¿Por qué no? Porque te estás enamorando. ¿Por qué no? Porque tu corazón está lleno de emociones positivas. ¿Por qué no? Porque es un inicio que te genera muchas expectativas y te imaginas muchas satisfacciones. ¿Por qué sí? Bajo también. ¿Por qué sí? Espero que les sirva esta tirada. Es una tirada muy extraña, pero a veces no tenemos claro por qué sí o por qué no. Y aquí vemos, por esto no, por esto sí. Veamos, ¿por qué sí? Porque vienen cambios muy fuertes. ¿Por qué sí? Porque tú no controlas los hechos y pueden suceder cosas que no has previsto. ¿Por qué sí? Porque a veces hay que deshacernos de lo anterior para poder empezar lo nuevo. ¿Por qué sí? Porque podría haber pérdidas. ¿Por qué sí? Porque a veces te cuesta trabajo enfrentar a la realidad. ¿Por qué sí? Porque podría haber quizás juicios erróneos o decisiones equivocadas. ¿Por qué sí? Porque tal vez no es el momento de volver a empezar. ¿Por qué sí? Porque tienes que ser más generoso o generosa. ¿Por qué sí? Porque estás en un momento en que tal vez estás ayudando a los demás. ¿Por qué sí? Porque a veces el mundo nos retribuye lo que hemos hecho en el pasado. ¿Por qué sí? Porque tal vez el destino es generoso contigo.
¿Vale? Esta fue la tirada de por qué no y por qué sí en su emisión número 7. Espero que les haya gustado. Si se la encuentran es porque es para ustedes. No importa que estén dudando o que se estén preguntando qué no y qué sí. Si dieron con la tirada es porque alguna duda han de tener y aquí está la respuesta o las respuestas a sus inquietudes. Les deseo suerte en su toma de decisión y nos vemos para la próxima. Mi nombre es Carlos Batista, estás en Papuras Tarot. Te invito a seguirnos, a darnos un me gusta, a suscribirte y les recuerdo, tengo tiradas todos los días entre las 6 y las 8 de la tarde con tarot totalmente en vivo. Entran, ponen su pregunta y si están entre las 20, 30 o 50 que puedo contestar, con mucho gusto les contesto, ¿vale? Nos vemos a la próxima y gracias.